En las 8:45 vamos a continuar ahora discutiendo en torno a ese término, injerencia internacional en Guatemala, un término que se ha convertido en prácticamente un tópico de discusión a partir de que tanto el nuncio apostólico como el presidente de la República, el presidente ya en 2 ocasiones, hablaran respecto de una petición a los enviados diplomáticos a Guatemala para que observaran las normas de la Convención de Viena y no se entrometieran en asuntos internos del país. Nosotros hemos invitado a una autoridad en la materia, es ex vicepresidente de la República y ex canciller de Guatemala también. Además, ha sido funcionario internacional en muchas ocasiones en el sistema de la Organización de Estados Americanos y también en el sistema de Naciones Unidas. Es don Eduardo Stein, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y arrancamos esta conversación. Buenas Gustavo. noches. Señor ex vicepresidente, uno de los problemas que se plantea aquí es los límites de la diplomacia. Porque por una parte sabemos que por la diplomacia de terceros países se logran objetivos de cambio que no necesariamente le interesan a los países que realizan la gestión, ¿no? Pero por otra parte, digamos, también está la acusación de que ese tipo de acciones pueden ser meterse en cosas que no le competen a esos estados. Es decir, ¿cómo es la situación en Guatemala actualmente con, por ejemplo, la Comunidad Europea, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misma delegada del PNUD en Guatemala? ¿Es injerencia internacional o es parte de su trabajo? Bueno, yo no quiero parecer Cantinflas, pero es las dos cosas. ¿Sí? Sí. La realidad es que la Convención de Viena fue producto de un esfuerzo de 15 años de trabajo en el marco de Naciones Unidas, aprobada en el año 69 y entra en vigencia hasta el año 80, en donde hay un artículo 41 que con mucha precisión dice que cualquier representante diplomático que goce de privilegios e inmunidades que en artículos anteriores se detallan con mucha precisión, que van desde el no poder ser sometido a ningún tipo de procedimiento judicial en el país ante el cual está representando a su gobierno, hasta los temas de menaje de casa. Pero en el artículo 41 dice claramente que aunque goce de esas inmunidades y privilegios, no debe inmiscuirse en los asuntos internos del país ante el que está acreditado. Bueno, si eso lo evaluamos hoy, después de que en el año 89, si mal no me acuerdo, se derrumba el muro de Berlín y empiezan a ser muy patentes cambios mundiales de gran envergadura y empieza a acelerarse el ritmo de esos cambios hacia una primera y segunda década del siglo XXI, en donde somos cada vez más interdependientes, cada vez más, digamos, dependientes unos a otros en una serie de compromisos internacionales que hemos asumido colectivamente. Que restringen la soberanía. Que en la práctica, o ceden soberanía. En la práctica están cada vez más cediendo soberanía, pero entendida aquella como un ámbito jurisdiccional interno, territorial, legal e institucional, que no puede ser invadido, condicionado o afectado por otros Estados miembros, porque la Convención de Viena parte de la igualdad soberana de los estados de Naciones Unidas. Pero digamos, señor ex vicepresidente, solo sí. Déjame terminar, porque creo que estamos realmente ante una tensión dinámica de lo que es el mundo tan interconectado y tan interdependiente de hoy. ¿Por qué América Latina en su conjunto le está reclamando al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela una serie de cuestiones que violan los derechos humanos
sobre todo los derechos políticos de su propia población. Porque se considera que esos derechos son un baluarte que defiende toda la humanidad. No, pero además estamos obligados colectivamente por haber signado la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Correcto. Y digamos, entonces, todo ese tipo de pactos, además, de convenciones, incluso tratados de libre comercio o la pertenencia a la OMC, al final de cuentas lo que hacen es que limitan el alcance de ese artículo de la Convención de Viena. Limitan el alcance de ese artículo o, si quieren ustedes, hacen necesaria una actualización de lo que significa hoy el término y la implicación político-administrativa, político-legal de lo que es la soberanía. En efecto, hay, sin embargo, aspectos que para ordenar las relaciones entre los estados, todos estamos llamados a respetar. Y a veces, quizá un elemento de forma, ya que ustedes eligieron poner la fotografía del embajador norteamericano para el título. ¿Que a usted le parece inapropiada? Pues me parece que sesga de una vez el contenido de la conversación, pero está bien. El embajador Todd Robinson puede haber utilizado en algunas ocasiones, digamos, sin un dominio completo del idioma español, unas formas idiomáticas que comprometen esta obligación del artículo 41 de la Convención de Viena. Al decir en primera persona, yo voy a luchar en contra de la corrupción, yo voy a luchar, pero eso es abiertamente inusual en cualquier tipo de... ¿Y es injerencista? Es absolutamente injerencista, pero ahora paso la página y voy a otro universo. Guatemala ha sido uno de los países más intervenidos de la región y una de las potencias que se han expresado de diversas formas ha sido Estados Unidos. Estamos demasiado cerca de ellos, territorialmente hablando, como para que los intereses de su agenda, y hoy sobre todo su agenda de seguridad, no se vean desafiados por pequeñas democracias con instituciones débiles que para ellos pueden significar un riesgo de seguridad. Yo no digo que eso sea correcto, pero es la realidad. Estamos en décadas de intervenciones externas suaves, menos suaves, abiertas, militares, lo que se quiera, pero es un país solo quiero intervenido. preguntar una cosa, y esas intervenciones, o una parte de esas intervenciones, ¿no pueden estar fundadas también en esa obligación que tienen todos los pueblos del mundo de hacer valer los derechos humanos de otras personas, aunque sea fuera de sus fronteras? Y voy a hablar en concreto de los casos que se siguen por violaciones graves durante el conflicto armado interno que tuvimos en Guatemala. Digamos el caso de Sepur Zarco. A muchos parece ofenderles que enviados diplomáticos lleguen a presenciar un acto que es público, que es un juicio abierto en Guatemala. Nuevamente, estamos hablando de expresiones de forma, más que otra cosa, que son políticamente muy elocuentes. Pero la contraparte, digamos, del comportamiento colectivo del Estado guatemalteco, de su población, de sus instituciones públicas, es que nosotros como país estamos dejando vacíos muy importantes de liderazgo, vacíos de rumbo, de objetivos, de agenda, y no es más que explicable, por lo tanto, que el colectivo mundial de estados se preocupe de esos vacíos y ponga sobre la mesa. Procure hacerse cargo, tal vez es ir demasiado lejos, pero por lo menos nos lo recuerde. Lo que pasa es que tenemos una epidermis muy delicada. Entre nosotros podemos discutir abiertamente de nuestros faltantes, debilidades, etcétera, pero nos incomoda que nos lo recuerde alguien de afuera. Allí quisiera agregar un elemento más. Yo creo que resultó constructivamente muy positivo, muy refrescante el que un nuncio apostólico de su santidad se expresara como se expresó. Es decir, pidiendo respeto por el accionar y los procesos de decisión internas de Guatemala,
sobre todo porque la historia de la Iglesia Católica, incluso en años recientes en Guatemala, contradice esa expresión. Ahora, pero, señor vicepresidente, bueno, primero tratemos lo multilateral y luego entremos al nuncio, que también tiene lo suyo. En el caso de las entidades multilaterales, digamos, Guatemala ha aceptado, por ejemplo, la presencia de, no sé, un representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No, más importante que eso, Ajá. Nosotros pedimos que viniera una representación a Guatemala del alto comisionado. O sea, eso le da, entonces, digamos, derecho, o no le da derecho, pregunto, al representante de esa oficina a expresarse sobre temas de derechos humanos. ¿Le da derecho o no le da derecho? Bueno, en mi opinión, sí. Ajá. En mi opinión, sí, porque Guatemala es Estado parte de convenciones internacionales de derechos humanos. El asunto se pone delicado, digamos, cuando en un terreno resbaladizo una opinión calificada como la de un representante del alto comisionado en derechos humanos se mete ya a emitir juicios de valor sobre el comportamiento de autoridades responsables de esos temas a nivel interno. Ahora, pero digamos, ¿qué función tendría un delegado del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos si no critica conductas que van contra los derechos humanos? Bueno, el sentido original de haber solicitado esa oficina en Guatemala era precisamente para que nos ayudaran constructivamente a renovar nuestras agendas y a empezar como Estado a que todas nuestras instituciones cumplieran con sus compromisos de honrar el respeto a los derechos humanos en todos los rangos de toda la ciudadanía. Lo que yo estoy entendiendo entonces es que usted, más que sumarse a las críticas, a las expresiones de los diferentes enviados diplomáticos en nuestro país o representantes de entes internacionales, en realidad cuestiona algunas formas en que se emiten esas expresiones. Es más cuestión de estilo que de contenido. Yo creo que es cuestión de estilo, pero también en algunos casos es cuestión de contenido. Insisto, no sé si... Déjeme preguntar claramente, por ejemplo, el ministro, pensamos algunos, que la decisión de nombrar como ministro de Gobernación y su equipo de viceministros alguien que provenía del Ministerio Público, muy probablemente provino de un consejo de la comunidad internacional representada en Guatemala, el presidente de la República, y que probablemente la definición de quien está ahora al frente de la SAC provino también de una recomendación de, digamos, de CICIG y de MP. Y todos sabemos que Estados Unidos presionó para que fuera electa por los diputados la magistrada Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad. ¿Debemos considerar eso injerencia? Usando tus mismas expresiones. En la medida, y vuelvo a apelar a las palabras del nuncio, en la medida en que un representante diplomático recomienda, propone, opina y acerca a las autoridades pues criterios y cursos de acción que considera que podrían ser útiles y oportunos. Eso es correcto. A Guatemala, pero no lo hace de manera ostensible y pública, es parte de lo que hoy son las relaciones internacionales. No lo entendemos de otra manera, sino en esa corresponsabilidad entre asociados. Pero cuando eso llega ya a unos niveles de presión o de imposición, y no me quiero referir tanto a expresiones tal vez de ligereza del presidente del Congreso, de que recibe instrucciones en inglés o cosas por el estilo. Bueno, es muy su estilo personal, es algo disparado en Mario Taracena, pero nosotros sí estamos conscientes de que Guatemala como país, en medio de la crisis tan grave que estamos experimentando y en medio de las falencias que parecen irse agravando, es un país que se considera intervenido. Diplomáticamente, pero intervenido. Y en ese sentido, la principal carga de responsabilidad está en nosotros, en poder reaccionar y responder con una agenda propia que pueda poner un equilibrio a esas relaciones. Y frente a esa intervención es comprensible que se irriten diferentes sectores de la sociedad.
Don Edstein, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazoya, nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema, sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre la injerencia internacional en Guatemala. Nos interesa mucho saber su opinión. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Cubo GT. Les molesta que les descubrieron sus debilidades, como ser corruptos. Y si no lo dicen ellos, nos vamos al abismo. Y también Douglas Chacón. El nuncio alegado habló como diplomático o como obispo. Y también Cristian Guerra Campo. El mundo ve con preocupación el conservadurismo, corrupción y la pobreza de Guatemala. Ellos sirven de contrapeso. Le agradecemos por todos sus comentarios. Es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m.